Las risas resonaban en el vestíbulo cavernoso del ático multimillonario de Manhattan. Eran agudas, estruendosas y goteaban una condescendencia absoluta. Richard Sterling observaba a su esposa de 10 años arrastrar una única maleta de cuero rosado hacia el ascensor privado. Encontraba todo el espectáculo genuinamente hilarante. Ella estaba dejando atrás la flota de autos deportivos importados, la extensa finca en los Hamptons, el personal y las tarjetas de platino ilimitadas. Elegía salir a una helada noche de noviembre sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un abrigo modesto. «Estarás suplicando volver para el martes», le gritó Richard, mientras hacía girar un pesado vaso de cristal con whisky Macallan de 50 años. «No tienes nada, Clara. Nada». Estaba completa y catastróficamente equivocado. En 72 horas, esa risa arrogante se ahogaría en su garganta. Una redada federal sincronizada desmantelaría todo su imperio financiero. Esto probaría que las partidas más silenciosas a menudo dejan la destrucción más devastadora a su paso. Richard Sterling era un hombre que creía que el mundo estaba meticulosamente diseñado para servirle. A los 45 años, era el rey indiscutible de Sterling Global Properties. Era una firma de bienes raíces y capital privado agresivo que compraba, destripaba y vendía propiedades comerciales en toda la costa este. Vestía trajes italianos a medida, dominaba las salas de juntas con una mezcla aterradora de carisma y crueldad, y operaba bajo la firme suposición de que todo el mundo tenía un precio. Su esposa, Clara, supuestamente había sido su mejor adquisición. 10 años atrás era una mujer llamativa y ferozmente inteligente que lo mantenía con los pies en la tierra. Pero una década de matrimonio con Richard había despojado sistemáticamente su identidad pública. Él le exigió que dejara su demandante carrera corporativa para gestionar su calendario social, organizar sus lujosas galas benéficas y desempeñar el papel de la esposa trofeo, silenciosa y perfectamente pulida. Para Richard, Clara se había convertido en un hermoso mueble. Era necesaria para la estética de su vida, pero totalmente desechable. Mientras las pulidas puertas de acero del ascensor privado se cerraban, ocultando la vista del rostro pálido y estoico de Clara, Richard tomó un sorbo profundo y satisfactorio de su whisky. El apartamento finalmente estaba en silencio. No habría más juicios silenciosos, no más suspiros sutiles cuando se quedaba fuera hasta las 3 de la mañana, y no más fingir que le importaba su pequeña y mundana vida doméstica. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó. La llamada fue respondida al primer timbrazo. «¿La bruja malvada finalmente se ha ido?», preguntó una voz joven y entrecortada. «Acaba de bajar en el ascensor, Chloe», dijo Richard, con una sonrisa triunfante en su rostro. «Toma un taxi. Ven al ático. Tenemos mucho que celebrar». Chloe Davis tenía 24 años. Era una diseñadora de interiores junior en una de las empresas subsidiarias de Richard, y su amante durante los últimos 14 meses. Era rubia, ambiciosa y profundamente enamorada del lujo que Richard le proporcionaba. En 30 minutos estaba entrando por las dobles puertas de caoba del ático, dejando caer su bolso de diseñador en el suelo de mármol blanco y rodeando su cuello con los brazos. «No puedo creer que de verdad se haya ido», murmuró Chloe, mirando la amplia sala de estar llena de arte como si estuviera midiéndola mentalmente para nuevas cortinas. «¿Peleó contigo? ¿Te pidió dinero?» Richard se rió de nuevo, llevando a Chloe al lujoso sofá de terciopelo con vistas al resplandeciente horizonte de Manhattan. «Clara, pelear. No tiene agallas para eso». Empacó una maleta de suéteres y zapatos cómodos y se fue. Ni siquiera pidió dinero para un taxi. «¿Y qué hay del divorcio?», preguntó Chloe, con un destello de genuina preocupación cruzando su rostro perfectamente contorneado. «Richard es tu esposa. ¿No intentará quedarse con la mitad? ¿La empresa? ¿Este apartamento?» Richard se reclinó, apoyando sus caros mocasines italianos en la mesa de centro de cristal. «Que lo intente. Mis abogados son los más despiadados de la ciudad. Y lo que es más importante,
Firmamos un acuerdo prenupcial blindado hace una década. Estipula un pago único de $50,000 por cada año de matrimonio en caso de divorcio. $500,000. Para ella probablemente suene a mucho. Para mí es calderilla, un error de redondeo. La empresa, las propiedades, las cuentas en el extranjero están completamente aisladas. Ella no tiene acceso, ni participación y absolutamente ninguna influencia. Sirvió a Chloe una copa de champán. Sus ojos brillaban con la confianza de un hombre que creía haber amañado el juego a la perfección. Pasó los últimos 10 años eligiendo arreglos florales y gestionando a la ama de llaves, continuó Richard, con la voz teñida de una diversión venenosa. Ni siquiera sabe cómo iniciar sesión en nuestra cuenta corriente principal. Para cuando mi equipo legal, liderado por Thomas Linwood, termine con ella, tendrá suerte si puede permitirse un apartamento de una habitación en Queens. Volverá arrastrándose en cuanto se dé cuenta de lo frío que es el mundo real. Chloe sonrió bebiendo su champán. Bueno, por los nuevos comienzos entonces. Por ser más listos que todos, corrigió Richard, chocando su copa con la de ella. Durmió profundamente esa noche, envuelto en sábanas de algodón egipcio, soñando con su imperio en expansión y su recién descubierta libertad. No tenía ni la menor idea de que mientras él descorchaba champán, Clara estaba sentada en una habitación de motel barata en Nueva Jersey, iniciando un apocalipsis financiero que borraría su nombre de la faz de la tierra corporativa. El letrero de neón del motel de carretera zumbaba con un frenético e irritante sonido, arrojando una dura luz roja a través de las finas y polvorientas cortinas de la habitación 114. Clara Hughes se sentó al borde de una cama grumosa cubierta de poliéster, mirando la superficie de laminado rayado del escritorio barato frente a ella. No parecía una mujer que acababa de abandonar un estilo de vida multimillonario. Su postura era recta, su respiración constante, y sus ojos oscuros eran fríos, calculadores y totalmente desprovistos de pena. Abrió la cremallera de su maleta de cuero rosado. No había empacado suéteres ni zapatos cómodos, como Richard había asumido arrogantemente. Desempacó 3 portátiles pesados, encriptados y de grado militar. Luego vino una gruesa pila de discos duros externos de estado sólido, seguida de una gruesa carpeta de cuero rebosante de documentos notariados, tokens bancarios y complejos diagramas de flujo corporativos. Richard había olvidado un detalle fundamental sobre la mujer con la que se casó. Antes de ser la señora Richard Sterling, anfitriona de la sociedad y esposa silenciosa, Clara Hughes era contadora forense senior para Deloitte. Se especializaba en desentrañar complejos fraudes corporativos internacionales. Tenía una mente como una trampa de acero para los números, una habilidad asombrosa para detectar discrepancias en los libros de contabilidad y una comprensión exhaustiva del derecho fiscal internacional. Cuando la firma de bienes raíces de Richard comenzó a expandirse agresivamente hace 5 años, se dio cuenta de que tenía un problema masivo. Su carga fiscal era astronómica, y sus métodos agresivos y casi ilegales de adquirir propiedades estaban dejando un rastro de papel que podría atraer al IRS. Necesitaba una estructura corporativa en la sombra. Necesitaba empresas fantasma en el extranjero para canalizar dinero, ocultándolo del gobierno, sus inversores y sus socios comerciales. Richard era un vendedor brillante, pero era un analfabeto financiero en lo que respecta a los detalles granulares de la estructuración corporativa internacional. Así que recurrió a la única persona que creía poseer por completo, su esposa. Con el pretexto de proteger el futuro de su familia, Richard había intimidado, manipulado y finalmente forzado a Clara a establecer un laberinto de sociedades holding en las Islas Caimán, Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas. El vehículo principal era una entidad masiva en el extranjero llamada Apex Horizon Holdings. Como el nombre de Richard era muy examinado, necesitaba a una persona limpia e intachable para que sirviera como única directora registrada y fideicomisaria principal de los fideicomisos irrevocables que poseían estos activos. Eligió a Clara, hizo que su agresivo abogado Thomas Linwood
redactara una montaña de papeleo que convertía a Clara en la propietaria y administradora legal de estas cuentas en la sombra. Solo firma aquí, Clara, le había dicho Richard años atrás, poniéndole un bolígrafo de oro en la mano. No te preocupes por los detalles. Es solo... Todo el mundo lo hace. Tú solo eres el nombre en el papel. Asumió que ella estaba demasiado abatida, demasiado dócil y demasiado dependiente de él como para leer la letra pequeña. Asumió que ella sería simplemente una marioneta pasiva. Estaba equivocado. Durante 5 años, Clara interpretó el papel a la perfección. Sonreía en sus galas, soportó sus interminables infidelidades, incluida la increíblemente obvia con Chloe Davis, y aceptó en silencio su abuso verbal. Pero cada vez que él le entregaba un documento para firmar, cada vez que mencionaba casualmente transferir $20 millones a la cuenta de Apex, Clara lo documentaba meticulosamente. No se limitó a firmar los papeles. Como directora única legalmente reconocida de Apex Horizon Holdings, tenía acceso absoluto y sin restricciones a cada cuenta en el extranjero, a cada libro de contabilidad oculto y a cada transacción sucia que Richard había realizado. Poseía las claves criptográficas de las carteras digitales, donde él escondía millones en criptomonedas. Tenía los códigos de acceso a los portales bancarios suizos. Había construido silenciosamente un dossier devastador que probaba que Richard no solo evadía impuestos, sino que malversaba fondos de sus propios inversores, defraudaba a sus socios comerciales y lavaba dinero a través de sus adquisiciones inmobiliarias. Clara se tronó los nudillos, abrió el primer portátil encriptado y se conectó a una red privada segura. Eran las 3 de la madrugada del sábado. Los mercados financieros estaban cerrados, lo que le daba una ventana de 48 horas de silencio absoluto antes de que alguien notara los masivos movimientos de capital. Inició sesión en los portales bancarios en el extranjero. Ver el enorme volumen de riqueza que Richard había ocultado, más de $400 millones en activos líquidos, acciones y bonos de alto rendimiento, le revolvió el estómago. Era dinero robado de pensiones, de inversores ingenuos, del sistema mismo. Veamos cuánta influencia tengo ahora, Richard, susurró Clara a la habitación vacía. Como única fiduciaria y directora gerente de los fideicomisos, Clara poseía la autoridad legal para liquidar, transferir o congelar los activos si sospechaba de actividad criminal. No necesitaba el permiso de Richard. Legalmente, el dinero estaba bajo su control total. Primero, activó una transferencia interna masiva de activos. Con una serie de complejas pulsaciones de teclas y tokens de autenticación, movió la totalidad de los fondos líquidos de las cuentas de Caimán y Luxemburgo a una cuenta de depósito en garantía altamente segura y monitoreada federalmente que había establecido meses antes bajo la guía de un abogado de denunciantes. A continuación, redactó una declaración legalmente vinculante de disolución corporativa para Apex Horizon Holdings, citando evidencia innegable de lavado de dinero y fraude por parte de su principal beneficiario, Richard Sterling. Ejecutó el documento digitalmente, adjuntando su firma digital blindada. Las empresas fantasma estaban muertas. Finalmente, abrió su cliente de correo electrónico seguro. Tenía una cita el lunes por la mañana. Adjuntó un dossier preliminar curado de 500 páginas sobre los crímenes financieros de Richard, completo con transferencias bancarias, falsificaciones, firmas de inversores falsificadas y la prueba innegable de su malversación. Envió el correo electrónico a 3 destinatarios: David Carmichael, un agente especial senior de la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI; Sarah Jenkins, la investigadora principal de la Comisión de Bolsa y Valores, y la Unidad de Investigación Criminal del IRS. Pulsó enviar, cerró el portátil y finalmente, por primera vez en 10 años, Clara Hughes durmió en paz. La mañana del lunes en Manhattan amaneció fresca, fría y brillante. Richard Sterling se despertó junto a Chloe en el ático sintiéndose invencible. Tenía una reunión a las 10 de la mañana para finalizar la adquisición hostil de una cadena de hoteles boutique en Chicago,
Un acuerdo que le habría reportado unos 80 millones de dólares. Decidió comenzar su nueva vida de soltero, invitando a Chloe a una juerga de compras. Salieron del ático y caminaron por la Quinta Avenida, el aire fresco del otoño llenando a Richard de una sensación de poder supremo. Entraron en la boutique insignia de Cartier. Chloe gravitó inmediatamente hacia un impresionante collar de pantera de diamantes, con los ojos muy abiertos por el deseo. ¿Te gusta?, preguntó Richard suavemente, pasando el brazo por su cintura. Es impresionante, Richard, pero cuesta $150,000, dijo ella, mordiéndose el labio en una calculada muestra de vacilación. Envuélvalo, le dijo Richard al impecablemente vestido vendedor, sacando su pesada tarjeta negra, American Express Centurion, de su cartera de cuero a medida. Y tráiganos 2 expresos. Entregó la tarjeta con un gesto practicado, volviéndose para susurrar al oído de Chloe. Él era el amo de su universo. Clara se había ido. El sol brillaba y él estaba comprando diamantes antes del desayuno. 10 minutos después, el vendedor regresó. Parecía profundamente incómodo. Sostenía la tarjeta negra por los bordes como si fuera radiactiva. Se aclaró la garganta, sus ojos esquivando la imponente mirada de Richard. «Señor Sterling», murmuró el vendedor, manteniendo la voz baja para evitar una escena. «Le pido disculpas, pero parece haber un problema con su tarjeta. Ha sido rechazada». Richard parpadeó sin comprender del todo las palabras. ¿Rechazada? Eso es imposible. Es una tarjeta Centurion. No tiene límite. Pásela de nuevo. Su máquina debe estar funcionando mal. Señor, la he pasado 3 veces, dijo el vendedor, su tono volviéndose ligeramente defensivo. La terminal devuelve un código 05. El banco emisor ha puesto un bloqueo total en la cuenta. Me indicaron que confiscara la tarjeta, pero por respeto a su patrocinio, «Deme la maldita tarjeta», espetó Richard, arrebatando el rectángulo de titanio negro de la mano del hombre. Su rostro se sonrojó con una ira repentina y caliente. Chloe retrocedió, sorprendida por su repentino cambio de humor. «Yo me encargo de esto. Alguien en Chase va a ser despedido hoy». Salió furioso de la boutique, dejando a una Chloe completamente confundida siguiéndole. En la acera, Richard marcó la línea directa de Jonathan Pierce, su gestor de patrimonio senior en Chase Private Client. Jonathan era un hombre que solía responder a las llamadas de Richard a medio timbrazo, desesperado por mantener contentas las enormes cuentas de Sterling. Esta vez, el teléfono sonó 5 veces. Cuando Jonathan finalmente respondió, su voz sonaba débil, frenética y sin aliento. «Richard», jadeó Jonathan, sin molestarse en formalidades. «¿Dónde estás?» «Estoy en la Quinta Avenida pasando vergüenza en una tienda Cartier porque tu banco incompetente ha rechazado mi tarjeta», rugió Richard al teléfono. «Levanta el bloqueo de mi Centurion inmediatamente, Jonathan, o sacaré cada céntimo de mi capital nacional de tu sucursal antes del mediodía». Hubo un largo y horrible silencio al otro lado de la línea. El bullicioso ruido del tráfico de Nueva York pareció desvanecerse mientras Richard esperaba la disculpa servil. Nunca llegó. «Richard», susurró Jonathan, con la voz temblorosa, «no tienes ningún capital, ni con nosotros, ni con nadie». Richard se quedó helado en la acera. El aire frío de repente se sintió como agua helada en sus pulmones. «¿De qué demonios estás hablando?» «No es un fallo técnico, Richard», dijo Jonathan, con el pánico ahora palpable. «Tus cuentas personales, tus cuentas operativas corporativas de Sterling Holdings, las cuentas de margen, están todas bloqueadas, congeladas. Pero esa no es la peor parte». «¿Cuál es la peor parte, Jonathan?», gruñó Richard, aunque una fría gota de sudor se formaba en la base de su cuello. «Los holdings en el extranjero», tartamudeó Jonathan. «Las cuentas de Caimán, los fideicomisos de Luxemburgo, la garantía que usaste para asegurar el préstamo del Hotel de Chicago. Richard, ha desaparecido. El saldo es 0». «¿Cero?», ladró Richard, una risa áspera e incrédula escapando de sus labios. «Esos son $400 millones, Jonathan. El dinero no desaparece en el aire. Soy el único beneficiario».
Tú eres el beneficiario, interrumpió Jonathan, su voz bajando a un susurro aterrorizado. Pero no eres el fideicomisario legal, Richard. Estoy mirando los registros de transferencias ahora mismo. A las 3:15 de la madrugada del sábado, la única directora gerente de Apex Horizon Holdings ejecutó una disolución unilateral y legalmente vinculante de los fideicomisos. Cada dólar fue transferido a una cuenta de depósito en garantía federal. La autorización fue firmada digitalmente, notariada y completamente ejecutada por la fiduciaria principal. La acera pareció inclinarse bajo los pies de Richard. El ruido de la ciudad volvió a sus oídos en un rugido ensordecedor. ¿Quién? Se atragantó Richard, con la garganta repentinamente seca como el polvo. ¿Quién lo autorizó? Fue Clara, Richard, dijo Jonathan en voz baja. Clara Hughes, tu esposa. Richard dejó caer el teléfono. Se hizo añicos contra el hormigón. Clara, Clara. La mujer que pasó 10 años eligiendo arreglos florales. La mujer de la que se había burlado y reído mientras se iba con una sola maleta. No se había ido sin nada. Se había ido con todo. Richard, ¿qué está pasando? Preguntó Chloe, tocándole el brazo. Él se apartó violentamente de ella, con la mente acelerada. Esto era una pesadilla. Esto era un error catastrófico. Necesitaba a sus abogados. Necesitaba a Thomas Linwood. Paró un taxi prácticamente arrojando a Chloe al asiento trasero y le gritó la dirección de su oficina al conductor. Tenía que llegar a la sede de su empresa. Tenía activos físicos. Tenía bienes raíces comerciales. Si el dinero en el extranjero estaba congelado, todavía podía apalancar los edificios nacionales. Podía luchar contra esto. Él era Richard Sterling. Era intocable. El taxi se detuvo bruscamente frente al imponente rascacielos de cristal en Midtown Manhattan que albergaba Sterling Global Properties. Richard arrojó un billete de $100 al conductor, uno de los pocos que le quedaban en la cartera, y corrió a través de las puertas giratorias de cristal hacia el altísimo vestíbulo de mármol. Se detuvo en seco. El vestíbulo no estaba lleno del habitual bullicio matutino de ejecutivos y asistentes. Estaba lleno de hombres y mujeres con cazadoras oscuras. Impresas en llamativas letras amarillas, en sus espaldas, estaban las iniciales FBI. Una docena de agentes federales ya se movían a través de las puertas de seguridad, llevando cajas de cartón vacías. Los guardias de seguridad estaban paralizados, con las manos levantadas en señal de sumisión. El jefe de seguridad del edificio discutía, con el rostro pálido, con un hombre alto y de hombros anchos con un traje gris que sostenía un portapapeles. Richard intentó retroceder, intentó darse la vuelta y salir por la puerta, pero era demasiado tarde. El hombre del traje gris se giró, sus agudos ojos clavándose en Richard. «Richard Sterling», gritó el hombre, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. Richard no respondió. No podía respirar. El hombre se acercó, abriendo una cartera de cuero con una placa. «Soy el agente especial David Carmichael, de la División de Delitos de Cuello Blanco, de la Oficina Federal de Investigación. Tenemos una orden federal firmada por el juez Harrison Miller para incautar todos los activos físicos y digitales pertenecientes a Sterling Global Properties y sus subsidiarias». «¿Bajo qué cargos?», balbuceó Richard, su fachada arrogante desmoronándose por completo, reemplazada por un terror puro y sin adulterar. «No tienen derecho. ¿Dónde está mi abogado? Llamen a Thomas Linwood». La expresión del agente Carmichael era tan fría como el granito. «Las oficinas del señor Linwood están siendo allanadas actualmente por un equipo paralelo al otro lado de la ciudad, señor Sterling. Los cargos se basan en una declaración jurada de 500 páginas que detalla fraude electrónico sistemático, lavado de dinero internacional, evasión de impuestos y malversación». Carmichael se acercó más, su voz bajando a un tono conversacional, casi compasivo. «Estructuró una empresa criminal muy impresionante, Richard. Construyó una fortaleza impenetrable de empresas fantasma para ocultar su dinero robado, pero cometió un error catastrófico». Richard miró a la gente, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¿Qué error?».
Puso las llaves del reino en manos de una contadora forense senior, dijo Carmichael suavemente, una sombra de sonrisa tocando sus labios. Y luego, según el testimonio jurado que recibimos esta mañana, se rió de ella cuando se fue. Yo no me estaría riendo ahora, señor Sterling. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Mientras el frío acero de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, Richard Sterling miró a través de las puertas de cristal de su edificio. Chloe estaba de pie en la acera, mirándolo con horror. Pero él no la miraba a ella. En su mente, todo lo que podía oír era el eco de su propia risa arrogante, completamente ahogada por el estruendo ensordecedor de todo su mundo desmoronándose. La sala de interrogatorios en la Plaza Federal era una clase magistral de incomodidad psicológica. Las paredes estaban pintadas de un enfermizo beige institucional. Las luces fluorescentes zumbaban con una frecuencia que provocaba dolor de cabeza, y el aire acondicionado estaba puesto a una temperatura que se filtraba hasta la médula de los huesos de Richard Sterling. Se sentó en una mesa de metal rayada, su chaqueta de traje a medida confiscada, la corbata de seda aflojada alrededor de su cuello. Durante 4 horas se había negado a hablar, exigiendo a su abogado principal, Thomas Linwood. Pero Linwood, el arquitecto de sus estrategias legales nacionales, se encontraba actualmente en una celda de detención 3 pisos más abajo, enfrentando su propia andanada de acusaciones federales. Finalmente, la pesada puerta de acero gimió al abrirse. No fue el agente Carmichael quien entró, sino un hombre mayor con un traje de carbón impecablemente confeccionado que llevaba un maletín de cuero gastado. William Gallagher, dijo el hombre con una voz de barítono grave. Era socio senior en Kirkland y Ellis, una de las firmas de defensa penal de cuello blanco más despiadadas y caras del mundo. Soy tu nueva representación, Richard. Tu junta directiva me contrató a las 9 de esta mañana, justo antes de que votaran por unanimidad para despedirte como director ejecutivo. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Despedirme? No pueden hacer eso. Yo construí Sterling Global Properties. Pueden, y lo hicieron, respondió Gallagher suavemente, sacando una silla de metal y sentándose frente a él. Abrió su maletín y sacó una gruesa pila de correos electrónicos y extractos bancarios impresos. Y francamente, que te despidan es el menor de tus problemas hoy. Tenemos una situación catastrófica entre manos. Es mi esposa, siseó Richard, inclinándose sobre la mesa, con los ojos desorbitados e inyectados en sangre. Clara orquestó esto, hackeó las cuentas, robó el dinero y me incriminó. Es una cónyuge despechada que está pasando por un divorcio. Quiero que la arresten por espionaje corporativo y hurto mayor. Gallagher suspiró, un sonido que transmitía un profundo y costoso agotamiento. Richard, deja de hablar. No estás escuchando, y tu arrogancia te va a meter en una prisión federal por el resto de tu vida natural. El abogado deslizó un documento específico, marcado en rojo, sobre la mesa de metal. Clara no hackeó nada, explicó Gallagher, señalando con un dedo grueso la línea de la firma. Hace 5 años, la nombraste legalmente como la única fiduciaria y directora gerente de Apex Horizon Holdings. Le diste autoridad absoluta e irrevocable sobre los fideicomisos de Caimán, las cuentas de Luxemburgo y las empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas. Hiciste esto para mantener tu nombre fuera de los libros de contabilidad y eludir las regulaciones de la FinCEN. Porque era mi esposa. Se suponía que debía hacer lo que se le decía, gritó Richard, golpeando la mesa con la mano. Tenemos un acuerdo prenupcial. Protege mis activos. Una sonrisa fría y sin humor tocó los labios de Gallagher. Ah, sí, el acuerdo prenupcial blindado. Lo leí de camino aquí. Fue un trabajo brillante de Linwood, diseñado para asegurar que Clara se fuera sin prácticamente nada si se divorciaban. Pero no consideraste la aplicación inversa de ese contrato. Richard frunció el ceño, la bravuconería desvaneciéndose ligeramente. ¿Qué quieres decir? El acuerdo prenupcial establece explícitamente que ninguna de las partes tiene ningún reclamo o responsabilidad
sobre los activos comerciales, deudas o entidades corporativas de la otra, dijo Gallagher, enunciando cada palabra con cuidado. Al obligarla a afirmar eso, aislaste por completo a Clara de las consecuencias financieras de tus crímenes corporativos. Ella no es responsable de los millones que robaste a tus inversores. Y como era la fiduciaria legal de las cuentas en el extranjero, tenía el derecho absoluto, la obligación legal, de hecho, de informar y congelar esos activos en el momento en que descubriera un fraude sistemático. Gallagher se inclinó más cerca, bajando la voz. Ella no robó el dinero, Richard. Lo entregó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entró en la oficina de la SEC en Nueva York bajo la protección de la ley Dodd-Frank. Richard sintió que la sangre se le iba del rostro. ¿La ley Dodd-Frank? ¿La ley de denunciantes? Esa misma, confirmó Gallagher. Bajo el programa de denunciantes de la SEC, un individuo que proporciona información original que conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulta en sanciones de más de $1 millón, tiene derecho a una recompensa. Esa recompensa oscila entre el 10 y el 30% del total de las sanciones monetarias recaudadas. La mente de Richard corrió haciendo los cálculos. Las cuentas en el extranjero tenían $400 millones. Si el gobierno lo confiscaba todo, 30%, susurró Richard con la voz temblorosa. Podría obtener el 30% de $400 millones. $120 millones, dijo Gallagher rotundamente. Libres de impuestos, legalmente sancionados y totalmente protegidos por el gobierno federal. Pensabas que la dejabas sin nada. En realidad, construiste el marco legal exacto que ella necesitaba para desmantelar tu imperio, entregar la evidencia al FBI y marcharse con una paga de 9 cifras mientras tú cargas con la culpa de una década de fraude electrónico. El silencio en la sala de interrogatorios era ensordecedor. Richard miró la mesa de metal rayada, la realidad de su situación cayendo sobre él como una ola sofocante. Clara no solo lo había superado en astucia, había usado su propia codicia, sus propios abogados y sus propios contratos opresivos como las armas para destruirlo. Mientras Richard temblaba bajo custodia federal, las consecuencias del ataque de precisión de Clara arrasaban los círculos de élite de Manhattan con la fuerza destructiva de un huracán. A las 2 de la tarde, la noticia del allanamiento del FBI a Sterling Global Properties había llegado a las portadas del Wall Street Journal y Bloomberg. Las acciones de la compañía, fuertemente apalancadas y profundamente entrelazadas con la reputación personal de Richard, entraron en una aterradora caída libre. En 2 horas, la Bolsa de Nueva York tuvo que detener la cotización de Sterling Global. Los inversores, gestores de fondos de cobertura y magnates inmobiliarios que habían respaldado con entusiasmo las agresivas adquisiciones de Richard, ahora entraban en pánico, llamando frenéticamente a sus equipos legales al darse cuenta de que su capital estaba encerrado en un masivo casillero de pruebas federal. De vuelta en el ático multimillonario con vistas a Central Park, Chloe Davis observaba la catástrofe desarrollarse en vivo en CNBC. Se quedó congelada en el centro de la espaciosa sala de estar, todavía sosteniendo las bolsas de la compra de esa mañana. En la enorme pantalla plana de 80 pulgadas, un presentador de noticias detallaba la magnitud del presunto fraude de Richard. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los activos personales de Sterling han sido completamente congelados, informó gravemente el presentador. El Departamento de Justicia ha iniciado un amplio protocolo de decomiso de activos, incautando cuentas bancarias, vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias vinculadas al asediado director ejecutivo. Chloe dejó caer las bolsas de la compra. Su corazón martilleaba en su pecho. Se había unido a Richard por seguridad, lujo y poder. Había soportado su arrogancia porque él podía comprarle collares de diamantes antes del desayuno. Ahora era un residuo tóxico. Estaba en la ruina. Iba a ir a la cárcel y, lo peor de todo, era un objetivo. De repente, un fuerte y autoritario golpeteo resonó en el ático. «¡Agentes federales! ¡Abran la puerta!», retumbó una voz desde el pasillo.
El pánico se apoderó de Chloe. Corrió al dormitorio principal, abriendo de par en par el enorme vestidor. No le importaba Richard, le importaba la supervivencia. Agarró su bolsa de lona de diseñador más grande y comenzó a meter frenéticamente su ropa en ella. Abrió la caja fuerte personal de Richard. Él le había dado la combinación perezosamente meses atrás. Ignoró las pilas de tarjetas de crédito inútiles y congeladas. En su lugar, agarró 3 relojes Rolex de oro macizo, una caja de terciopelo que contenía un par de gemelos de diamantes y aproximadamente $20,000 en efectivo de emergencia que él mantenía ocultos en un fondo falso. El sonido de un ariete pesado golpeando las puertas delanteras de caoba resonó en el apartamento. Chloe cerró la cremallera de la bolsa, con las manos temblando. Corrió hacia el ascensor de servicio en la parte trasera de la cocina, deslizándose por la pesada puerta cortafuegos justo cuando la entrada principal del ático era violada por un equipo de agentes federales armados. Mientras el ascensor descendía al muelle de carga, Chloe sacó su teléfono y bloqueó el número de Richard. Borró todo su historial de mensajes de texto e inmediatamente comenzó a buscar en sus contactos el número de un rico y mayor capitalista de riesgo que había conocido en una gala 3 semanas antes. Richard Sterling era un barco que se hundía, y Chloe no tenía ninguna intención de ahogarse con él. Más tarde esa tarde, Richard se encontraba en una sala de audiencias fuertemente custodiada en el Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan para su comparecencia preliminar y audiencia de fianza. Se veía completamente disminuido. Su traje a medida estaba arrugado, su cabello despeinado y su característica sonrisa arrogante había sido reemplazada por una mirada de terror desesperado y con los ojos muy abiertos. William Gallagher estaba rígidamente a su lado, proyectando un aura de desapego profesional. La sala estaba repleta de periodistas hambrientos, inversores furiosos y curiosos. «Señoría», comenzó el fiscal federal, dirigiéndose al juez Harrison Miller, «el acusado, Richard Sterling, está acusado de orquestar un complejo esquema internacional de fraude electrónico y malversación por un total de más de $400 millones. Posee amplios vínculos con jurisdicciones y empresas fantasma en el extranjero. Lo consideramos un riesgo de fuga extremo y solicitamos que sea puesto bajo custodia federal sin fianza». Gallagher dio un paso adelante. «Objeción, señoría. El pasaporte de mi cliente ha sido entregado. Además, el gobierno ha congelado preventivamente cada uno de los activos nacionales e internacionales vinculados al señor Sterling. No podría comprar un billete de autobús a Nueva Jersey y mucho menos huir del país. Solicitamos un paquete de fianza estándar garantizado por su residencia principal». El juez Miller, un hombre severo con cero tolerancia hacia los criminales de cuello blanco, bajó la vista a sus papeles, ajustándose las gafas de lectura. «Señor Gallagher», dijo el juez, su voz resonando fríamente en la cavernosa sala, «estoy revisando los registros de incautación de activos proporcionados por el FBI. La residencia principal, el ático en la Quinta Avenida, es propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada que actualmente está bajo acusación federal. Por lo tanto, no puede usarse como garantía. De hecho, al revisar estos documentos, parece que su cliente tiene exactamente $0 en activos líquidos y legalmente limpios a su nombre». Richard cerró los ojos. Una ola de profunda náusea lo invadió. Se niega la fianza. El juez Miller golpeó su mazo con una finalidad aterradora. El acusado queda bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y será trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn en espera de juicio. 2 alguaciles fuertemente armados se adelantaron, agarrando a Richard por los brazos. Mientras lo giraban para mirar a la galería, Richard escudriñó la multitud, esperando desesperadamente ver una cara familiar, esperando ver a Chloe o a un colega comprensivo, o a cualquiera que pudiera ayudarlo. No vio a nadie. Sus amigos lo habían abandonado. Su amante le había robado y huido. Pero mientras lo empujaban hacia la salida lateral de la sala, sus ojos captaron un monitor de televisión montado en la pared de la tribuna de prensa.
Mostraba una transmisión en vivo desde fuera de la sede de la SEIC. Bajando los escalones de mármol del edificio federal, flanqueada por un equipo de abogados de élite especializados en denunciantes, estaba Clara. No llevaba zapatos cómodos ni un abrigo modesto. Estaba vestida con un impresionante y elegante traje de diseñador blanco, luciendo poderosa, serena y absolutamente radiante. Se detuvo para las cámaras con una expresión serena, antes de subir a la parte trasera de un lujoso coche urbano negro que la esperaba. Richard dejó escapar un sonido hueco y agonizante, que era mitad sollozo, mitad grito, mientras los alguaciles lo arrastraban a través de las pesadas puertas de madera y hacia las oscuras celdas de detención sin ventanas de abajo. La mujer de la que se había reído, la mujer que había descartado como un mueble, había desmantelado sistemáticamente su vida, reclamado su fortuna y lo había dejado sin absolutamente nada. Y la peor parte era que la pesadilla apenas había comenzado. 14 meses después, el sofocante calor del verano de la ciudad de Nueva York cosía las paredes de hormigón del centro de detención metropolitano en Brooklyn. Richard Sterling estaba sentado en un colchón delgado y rígido en una celda de 6 por 9 pies, mirando una mancha de humedad en el techo. Estaba prácticamente irreconocible. Los trajes italianos a medida y las camisas personalizadas habían desaparecido, reemplazados por un uniforme caqui descolorido y mal ajustado. Su cabello meticulosamente peinado se había adelgazado y vuelto completamente blanco, y su postura arrogante se había derrumbado bajo la aplastante gravedad del encarcelamiento federal. El juicio de la década estaba programado para comenzar en menos de 48 horas, y Richard entraba en la sala del tribunal completamente indefenso. William Gallagher, el costoso abogado defensor de Kirkland y Ellis, se había retirado formalmente como abogado de Richard 8 meses antes. Sin acceso a sus cuentas congeladas en el extranjero o a los activos nacionales incautados, Richard no tenía forma de pagar los exorbitantes honorarios de la firma. El tribunal le había asignado un defensor público, Simon Hayes, un abogado sobrecargado de trabajo y crónicamente fatigado que gestionaba otros 70 casos activos y que sin rodeos le había aconsejado a Richard que aceptara un acuerdo. «Te tienen acorralado, Richard», le había dicho Hayes durante una breve y deprimente reunión a través de un cristal a prueba de balas. «El rastro de papel es impecable. Tu propio abogado se volvió en tu contra. Si vamos a juicio, te enterrarán bajo la cárcel». Pero Richard, aferrándose al último vestigio de su ego herido, se había negado. Exigió un juicio. Todavía albergaba la creencia delirante de que podría encantar a un jurado, que podría girar la narrativa para pintar a Clara como una hacker vengativa y cazafortunas que había manipulado el sistema. La mañana en que comenzó el juicio en el Tribunal de los Estados Unidos, Daniel Patrick Moynihan, el circo mediático en el exterior no tenía precedentes. Camiones satélites se alineaban en Pearl Street y los reporteros se empujaban por una posición detrás de las barricadas policiales. Cuando Richard fue conducido a la sala del tribunal por los alguaciles federales, los flashes de las cámaras de prensa iluminaron los contornos huecos y hundidos de su rostro. El fiscal federal adjunto Gregory Fisk, un fiscal agudo como una navaja con un historial de condenas impecable, abrió el caso del gobierno con precisión clínica. «Damas y caballeros del jurado», comenzó Fisk, su voz resonando en la silenciosa sala. «Este no es un caso complicado de mala gestión corporativa. Este es un caso de codicia asombrosa y sin adulterar. Richard Sterling construyó un imperio de humo y espejos, robando más de $400 millones a inversores, fondos de pensiones y a los contribuyentes estadounidenses. Creía que era el hombre más inteligente de la sala. Creía que se había aislado por completo, pero cometió un error de cálculo fatal. Subestimó la inteligencia y la integridad de la mujer a la que encargó ocultar su dinero sucio. Durante las siguientes 2 semanas, la fiscalía desmanteló sistemáticamente la vida de Richard, ladrillo por ladrillo. El primer gran golpe llegó el cuarto día, cuando Thomas Linwood subió al estrado. El antiguo bulldog legal de Richard, el hombre que había redactado el acuerdo prenupcial blindado, parecía pálido y nervioso.
Enfrentando 20 años él mismo por su papel en la estructuración de las empresas fantasma en el extranjero, Linwood había aceptado un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia. Señor Linwood, preguntó el fiscal Fisk, paseando frente al jurado, le ordenó explícitamente Richard Sterling que creara la estructura de Apex Horizon Holding con el propósito de evadir al Servicio de Impuestos Internos. Lo hizo, respondió Linwood, negándose a encontrar la furiosa mirada de Richard. Me instruyó específicamente para que pusiera a Clara Hughes como la única directora porque su experiencia como contadora forense proporcionaba una apariencia de legitimidad. Y lo que es más importante, porque creía que ella estaba completamente subordinada a sus demandas. Y expresó preocupación de que ella pudiera descubrir la naturaleza ilícita de los fondos. Presionó Fisk. No, respondió Linwood, ajustando su micrófono. Se rió de ello. Me dijo, y cito, no tiene agallas para cuestionarme, y si lo intenta, la dejaré en la calle sin nada. Un murmullo colectivo recorrió la galería. Richard se hundió más en su silla, sintiendo el calor de los ojos de una docena de jurados ardiendo en su piel. Pero la humillación estaba lejos de terminar. El séptimo día, la fiscalía llamó a Chloe Davis. Chloe se veía claramente diferente de la amante mimada que había sido un año antes. Vestida con un conservador traje azul marino de confección, interpretó a la perfección el papel de la víctima ingenua y manipulada. Detalló los lujosos gastos de Richard, el uso ilegal de fondos corporativos para juergas de compras personales y, lo más condenatorio, una conversación que habían compartido la noche en que Clara se fue. Se estaba riendo, testificó Chloe, su voz temblando ligeramente mientras se secaba los ojos con un pañuelo. Se sirvió un whisky de 50 años y se jactó de cómo había escondido millones en las Islas Caimán. Dijo que Clara era una tonta, que se iba sin nada y que sus abogados se habían asegurado de que no pudiera tocar su riqueza. ¿Parecía arrepentido por defraudar a sus inversores?, preguntó Fisk suavemente. ¿Arrepentido?, se burló Chloe, un genuino destello de desdén rompiendo su fachada de víctima. A Richard Sterling solo le importaba Richard Sterling. Pensaba que todos los demás existían para ser utilizados. Simon Hayes, el defensor público de Richard, intentó contrainterrogar a Chloe, tratando de pintarla como una ladrona oportunista que había robado relojes de oro y dinero en efectivo de la caja fuerte del ático. Pero el acuerdo de inmunidad de Chloe la protegía, y sus admisiones de hurto menor solo sirvieron para resaltar el ambiente caótico y criminal que Richard había cultivado. Luego llegó el 10º día. La sala del tribunal estaba abarrotada hasta la capacidad absoluta. El aire estaba cargado de anticipación. Las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la sala se abrieron y Clara Hughes entró. Llevaba un blazer gris carbón elegantemente entallado y una blusa de seda simple y elegante. Su postura era impecable, proyectando un aura de autoridad absoluta. No miró a Richard mientras subía al estrado de los testigos y juraba sobre la Biblia. Fisk se acercó al podio, con una gruesa carpeta de libros de contabilidad financieros frente a él. Señora Hughes, comenzó Fisk, ¿puede explicarle al jurado su experiencia profesional antes de casarse con el acusado? Era contadora forense senior para Deloitte, especializada en la auditoría e investigación de estructuras corporativas multinacionales complejas, respondió Clara. Su voz era tranquila, clara y perfectamente modulada. Y durante su matrimonio, su esposo le pidió que asumiera el papel de fiduciaria de sus holdings en el extranjero. Lo exigió, corrigió Clara suavemente. Me presentó una montaña de papeleo legal y me dijo que era una mitigación fiscal estándar. Sin embargo, dada mi experiencia profesional, reconocí de inmediato la arquitectura de una operación masiva de lavado de dinero. Fisk asintió. Si sabía que era ilegal, ¿por qué firmó los documentos? Porque si me negaba, habría encontrado a otra persona, alguien menos capaz, alguien que le habría ayudado a enterrar la evidencia para siempre, dijo Clara, sus ojos oscuros escaneando al jurado. Al firmar los documentos, obtuve acceso legal y sin inhibiciones a las claves criptográficas, los libros de contabilidad
y los portales bancarios suizos. Me convertí en la única persona en la Tierra capaz de mapear todo el fraude desde adentro. Durante las siguientes 4 horas, Clara dio una clase magistral de contabilidad forense. Guió al jurado a través de complejos diagramas de flujo mostrados en grandes monitores de la sala. Rastreó fondos de inversores robados desde acuerdos inmobiliarios comerciales en Nueva York directamente a las cuentas fantasma de las Islas Caimán. Desencriptó libros de contabilidad en vivo en el estrado, demostrando más allá de toda duda que Richard había orquestado cada una de las transferencias fraudulentas. Simon Hayes se puso de pie para el contrainterrogatorio, pareciendo un hombre que camina hacia el patíbulo. No tenía nada con qué trabajar. Señora Hughes, tartamudeó Hayes, hojeando sus notas, usted puede obtener una recompensa financiera masiva de la Comisión de Bolsa y Valores por este testimonio. ¿No es así? ¿No es cierto que orquestó toda esta caída simplemente para asegurarse una paga de 9 cifras debido a un divorcio amargo? Clara se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el borde de madera del estrado de los testigos. Finalmente miró directamente a Richard. La absoluta frialdad en su mirada lo hizo estremecerse físicamente. Señor Hayes, dijo Clara, su voz resonando con una claridad cristalina. Yo no creé el fraude. Yo no robé el dinero. Yo no redacté el acuerdo prenupcial que legalmente me aisló de los crímenes de mi esposo. Richard construyó esta trampa él mismo. Él me entregó las llaves. Yo simplemente elegí cerrar la puerta detrás de él. El programa de denunciantes de la SEC existe para incentivar la exposición de la corrupción corporativa. Utilicé la ley exactamente como fue concebida. Si mi esposo hubiera dirigido un negocio limpio y honesto, me habría ido con una maleta y $500,000, tal como él lo planeó. Su codicia es la razón por la que está sentado en esa mesa, no mi afán de venganza. Hayes tragó saliva, recogió sus papeles y se sentó. No hay más preguntas, señoría. La defensa descansó sin llamar a un solo testigo. El imperio de Richard Sterling había sido completamente aniquilado por la mujer que él pensaba que era un mueble. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto, la sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las rejillas del aire acondicionado. En el cargo de fraude electrónico, declaramos al acusado culpable. En el cargo de lavado de dinero internacional, declaramos al acusado culpable. En el cargo de conspiración para cometer fraude de valores, declaramos al acusado culpable. La palabra culpable resonó 22 veces. Con cada pronunciamiento, Richard se hundía más en su silla. La realidad de su destrucción total finalmente rompió su negación. 3 meses después, la audiencia de sentencia proporcionó el último clavo en el ataúd. El juez Harrison Miller, mirando desde el estrado con un desprecio no disimulado, pronunció una reprimenda mordaz sobre el carácter de Richard. Señor Sterling, en mis 20 años en el Tribunal Federal, rara vez he encontrado un acusado tan completamente desprovisto de remordimiento, tan absolutamente consumido por la arrogancia y la codicia, declaró el juez Miller, su voz retumbando. Usted explotó la confianza de sus inversores, manipuló el sistema legal y trató a las personas más cercanas a usted como activos desechables. Se rió de la destrucción de otros. Hoy, el sistema de justicia responde a esa risa. El juez Miller golpeó su mazo. Lo sentenció a 280 meses, 23 años, en una prisión federal, a ser cumplidos consecutivamente, sin posibilidad de libertad condicional. Además, autorizó el decomiso completo de todos los activos incautados restantes para ser distribuidos a las víctimas de su fraude. Los alguaciles federales levantaron a Richard. Miró hacia atrás una última vez, esperando ver a Clara. Quería gritarle, maldecirla, suplicarle, pero la galería estaba vacía de cualquiera que se preocupara por él. Clara no había asistido a la sentencia. Ella ya estaba avanzando. Más tarde esa semana, Richard fue subido a un autobús de transporte fuertemente blindado, con las muñecas y los tobillos encadenados con pesadas cadenas de acero.
Se dirigía a la institución correccional federal en Allenwood, Pensilvania, donde pasaría las siguientes 2 décadas como el recluso número 84792-054. El horizonte de Manhattan, el ático, los trajes a medida y los acuerdos multimillonarios se habían ido para siempre, reemplazados por alambre de púas, muros de hormigón y el recuerdo ineludible de un único error catastrófico. A 200 millas de distancia, en una espaciosa y soleada sala de juntas con vistas al río Potomac en Washington, D.C., Clara Hughes se sentaba a la cabeza de una enorme mesa de caoba. Ya no era solo una denunciante, era una institución. 6 meses después de que concluyera el juicio, la Comisión de Bolsa y Valores autorizó oficialmente su recompensa como denunciante. Dada la asombrosa escala del fraude y la calidad impecable de la evidencia que proporcionó, la comisión le otorgó el máximo del 30% de los activos recuperados. El gobierno federal transfirió $120 millones, libres de impuestos, a sus cuentas seguras. No usó el dinero para comprar autos deportivos importados o áticos. En cambio, utilizó su inigualable experiencia para establecer el Hughes Horizon Group, una firma de élite de contabilidad forense e investigación privada dedicada exclusivamente a desentrañar fraudes corporativos complejos y abusos financieros. Su firma se convirtió en la pesadilla de los directores ejecutivos corruptos de todo el mundo. Contrató a un equipo de auditores despiadados, ex fiscales federales y brillantes analistas financieros. Contrataban con el Departamento de Justicia, la SEC e individuos de alto patrimonio que sospechaban que estaban siendo defraudados por sus socios. Clara había tomado el trauma de su matrimonio y lo había forjado en un arma devastadoramente efectiva para la justicia. Mientras Clara terminaba de revisar un libro de contabilidad recién desencriptado para una prominente startup tecnológica, descubriendo a otro director ejecutivo arrogante que intentaba ocultar activos en carteras de criptomonedas en el extranjero, su investigador principal, un ex agente del FBI, llamó a la puerta de cristal de la sala de juntas. Acabamos de recibir la confirmación del Departamento del Tesoro sobre el caso de Chicago, Clara, dijo el investigador, deslizando un dossier sobre la mesa. El congelamiento de activos fue exitoso. La junta directiva ha sido completamente bloqueada. Clara sonrió, una expresión genuina y poderosa de satisfacción. Excelente. Prepara el paquete de pruebas para la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Asegurémonos de que no tenga ni una sola escapatoria legal por la que arrastrarse. Se levantó, caminando hacia las ventanas del suelo al techo, mirando la bulliciosa ciudad. Se había alejado de Richard Sterling con una sola maleta, cargando el peso de su abuso psicológico y su arrogancia. Él se había reído de ella, completamente ciego al hecho de que ella tenía el poder absoluto para desmantelar su universo. Ahora Richard pasaba sus días fregando bandejas de cafetería en una prisión federal, despojado de su nombre, su riqueza y su poder. Y Clara Hughes estaba exactamente donde pertenecía, en la cima absoluta del mundo, al mando de un imperio construido no sobre el engaño, sino sobre el fundamento inquebrantable de la verdad. Las partidas más silenciosas realmente dejan la destrucción más devastadora a su paso. Y a veces, lo más peligroso que un hombre arrogante puede hacer es asumir que el silencio es un síntoma de debilidad. La historia de Richard Sterling y Clara Hughes es una exploración dramática de la arrogancia, la subestimación y la aterradora precisión de la contabilidad forense. Destaca una realidad crítica, a menudo pasada por alto, en los complejos delitos de cuello blanco. Los mismos mecanismos diseñados para proteger a los individuos corruptos, como los fideicomisos en el extranjero, las empresas fantasma y los opresivos acuerdos prenupciales, pueden convertirse en los instrumentos exactos de su destrucción cuando se colocan en manos de un adversario brillante y decidido. La caída de Richard no fue una cuestión de mala suerte. Fue la consecuencia inevitable de su ego cegador. Asumió que el poder equivalía a la inteligencia, sin reconocer por completo que la verdadera influencia a menudo reside en los observadores silenciosos que controlan los libros de contabilidad. En última instancia,
La narrativa sirve como un crudo recordatorio de que la verdadera riqueza no se trata solo de capital, se trata de la integridad de la estructura que la sostiene.